Muy buenas noches, gracias por su presencia. Bienvenidos a la charla que vamos a dar sobre retroalimentación efectiva. Mi nombre es Carlos Hernández y siempre gustoso de compartir experiencias y ciertos factores educativos con ustedes, los docentes. Siempre es bueno esta interacción, ¿no? Por lo menos un momento de compartir tantas cosas. El día de hoy vamos a trabajar sobre retroalimentación efectiva. Lo vamos a tomar desde un punto de vista un poco diferente al que usualmente lo toman, ¿no? Se asocia bastante con la evaluación, se toman muchos temas, pero vamos a tratar de trabajarlo con una estrategia diferente. Vamos a ver cómo hacemos para ver esta diferencia que hay en retroalimentación y tratar de variar un poco las ideas que se tienen. Vamos a hacer una parte sencilla, vamos a trabajar de manera sencilla para que puedan seguir la secuencia. Cualquier duda o interrogante por medio del chat, por favor, le escriben. Gustoso la voy a responder. La idea principal siempre es que todos fortalezcamos lo que ya sabemos. El objetivo de la sesión de hoy día es desarrollar las estrategias necesarias para que los docentes brinden una retroalimentación efectiva, ¿no?, a sus estudiantes de una manera que fomenten el aprendizaje. La idea es el aprendizaje de ellos, ¿no? Que sean motivados y el desarrollo personal que tengan. Eso es lo que prima en todo esto. Vamos a ver primero un poco de dónde me sale la palabra retroalimentación. La palabra retroalimentar, retroalimentación, alimentar, nutrir, dar sustento, ¿no? Y a retro, volver atrás. Como que le vamos a dar una idea de cómo al estudiante se le puede preguntar o se le puede decir, se le puede comentar para que él empiece a evolucionar con ese aprendizaje, ¿no? El contexto evaluativo que manejamos todos es que todos tenemos ya el objeto del aprendizaje ya establecido. Queremos resultados y vamos a medirlo de acuerdo a un instrumento. Pero todo esto va enmarcado porque nosotros debemos de tener un desempeño ya precisado y un desempeño ya entendido, porque muchos problemas tenemos nosotros a veces cuando solamente marcamos el desempeño, pero no lo hemos entendido, y si el docente no entiende realmente el desempeño, pues muy poco vamos a hacer en el aula a la hora de retroalimentar, de ver, o el mismo proceso de evaluar. Entonces, siempre la recomendación de poder hacer un poco la idea de que tengo que entender muy bien ese desempeño, ¿no? Leerlo una, dos, tres veces, entenderlo. Un momento, o sea, ¿desde qué punto de vista voy a tomar la retroalimentación, ¿no? Haciendo un poco de lectura en el artículo El poder del feedback, el poder de la retroalimentación, de Hattie y Timperley, 2007, presenta una visión integral de la retroalimentación como una herramienta fundamental para el aprendizaje, ¿no? Están afirmando que la retroalimentación es una de las influencias más poderosas en el logro académico, pero que su impacto puede ser positivo o negativo, dependiendo de cómo se implemente. Entonces, aquí vamos a partir con la idea, ¿no? ¿Por qué estoy retroalimentando? O sea, ¿cuál es la necesidad de retroalimentar? Esa necesidad de retroalimentar es para el aprendizaje, porque el fin, el objetivo es que el estudiante aprenda. Y si yo retroalimento para que el estudiante aprenda, eso implica, pues, que el proceso que yo voy a tener, ¿no?, es que el desempeño que yo he propuesto en mi clase para el proceso de enseñanza es el desempeño que el estudiante va a lograr en el proceso. Entonces, mi retroalimentación va a ir en función a eso, queriendo que el estudiante lo logre. Si yo lo quiero definir, ¿no?, simplemente voy a decir que la retroalimentación es una información que se proporciona al alumno sobre su desempeño, con el objetivo de que éste pueda mejorar el aprendizaje. En pocas palabras, para que logre su aprendizaje, para que mejore su aprendizaje, yo le voy a dar ciertas pautas. Y ahí viene el término que usamos ahora, ¿no? Los docentes somos mediadores, somos facilitadores, ¿no? Voy a comentarle, voy a ver,
que cómo puedo dirigirme al estudiante, qué es lo que le puedo decir, cómo le puedo comer. Esa retroalimentación es lo que me importa. En este caso, los autores que les mencionaba, Hattie y Timberlake, ofrecen un marco conceptual sólido para comprender esta retroalimentación y su impacto en el aprendizaje. Su modelo va a destacar la importancia de la retroalimentación efectiva, específica, oportuna y accionable para mejorar este logro académico del estudiante. Pero ojo, esta retroalimentación me va a ayudar al aprendizaje. O sea que es un factor importante este proceso de la retroalimentación. Desde ahí nace la importancia. O sea, el docente tiene que tener bien claro que un marco importante en este proceso de aprendizaje es la retroalimentación que nosotros hagamos. Esa devolución que haga el docente cuando el estudiante tenga una participación, cuando realice una actividad, esta devolución, esta forma en que le decimos, puedes mejorar, de repente faltó esto, podemos implementar esta parte. ¿Qué recomendación le da? Esa retroalimentación es que tiene que hacer una pequeña variación. Con estas cuestiones de retroalimentación podemos hacer pues un sinfín de tipologías, ¿no? Podemos decir, existen varios tipos de retroalimentación, podemos hablar de diferentes formas de buscar tipos. Yo puedo decir, bueno, la retroalimentación puede ser de tres formas, ¿no? Retroalimentación sobre la tarea, ¿no? Que se va a centrar en la calidad del trabajo realizado por el estudiante. Puede ser una retroalimentación sobre el proceso, ¿no? Que se va a centrar en el estudiante, cómo está realizando la tarea. O puede ser una retroalimentación sobre el ser, ¿no? Se va a centrar en las emociones, ¿no? Las creencias y actitudes del estudiante. O sea, yo puedo decir ya, que acabo de tipificar de una forma la retroalimentación. Pero en sí me gusta esta tipología que les estoy dando. ¿Por qué? Porque aquí nace una de Minedu. Más o menos les explico. La retroalimentación positiva es una, retroalimentación negativa, la retroalimentación descriptiva y la retroalimentación reflexiva. Estos cuatro tipos de retroalimentación se dan, se están dando, por eso son tipos. Lógico que de repente algunas no se deberían de dar, pero se dan, ¿no? Están en el proceso. Por ejemplo, la retroalimentación positiva. Muy bien, excelente, lo has hecho perfecto, es una maravilla. Retroalimentación positiva, es muy bueno. Yo sé que muchos lo hacen, pero aquí viene la pregunta, ¿no? La idea de la retroalimentación era que yo necesitaba mejorar el aprendizaje del estudiante, ese proceso de aprendizaje del estudiante. Es lógico que usted me dice, profesor, pero sí, el darle esos, muy bien, excelente, lo has hecho muy bien, es una maravilla, es un estímulo para el estudiante, es un estímulo, es lógico, es un estímulo. Si comparamos, o de repente alguien me puede decir, sí, pero en neurolingüística es correcto porque tenemos que hacerle sentir bien al estudiante. Muy cierto, pero ojo que estamos hablando de retroalimentación y me tiene que servir o ser útil para el aprendizaje del estudiante como factor principal. A lo mejor el decirle está bien, es correcto, una maravilla, estoy dándole estímulos positivos para la actitud que él tome, como que para que mejore la autoestima, no tanto para el aprendizaje. Entonces ahí hay que hacer ciertas diferencias, ¿no? Necesito yo saber sobre qué está mi estudiante y qué es lo que yo le voy a dar para que él mejore. Es lógico que hay retroalimentación positiva, todos la hacemos, pero tendríamos que complementarla, ¿se dan cuenta? Habría que tener un complemento para que realmente suceda el aprendizaje. La retroalimentación negativa, es lógico que sí, ustedes la deben de reconocer, ¿no? Ustedes deben de saber más o menos esta retroalimentación negativa, que me va a implicar las partes negativas de cómo lo estimulamos nosotros, ¿no? No, lo has hecho muy mal, te has equivocado, está cerrado, así no se hace, de esa forma no se hace, te has confundido, ¿no? Entonces,
de la misma forma que la positiva. Lo único que estoy haciendo es complementar un poco y hablar, ¿no?, para su actitud, no para su proceso de aprendizaje. Entonces, esa diferencia sí las tengo que hacer. Esa forma de diferenciarlo sí me interesa bastante, ¿no? Por eso nos centramos realmente en lo que queremos. Las dos retroalimentaciones, los dos tipos de retroalimentación que son importantes y que realmente se dan en su proceso real son la descriptiva y la reflexiva. La descriptiva es el tipo de retroalimentación que está normada en Perú. O sea, la retroalimentación descriptiva, si se acuerdan ustedes, la resolución viceministerial 0094, que norma el proceso de evaluación, me habla de la retroalimentación descriptiva. Solo que ahí no se coloca que no es que Minedu esté creando ese tipo de retroalimentación. No es que lo haya formulado Minedu, sino es algo que ya venía establecido. Ya tiene buen tiempo de retroalimentación. ¿Cuál es? La retroalimentación descriptiva está en función, si ustedes van a la 094, a la estrategia TAG. No sé si recordarán ustedes la estrategia TAG. La retroalimentación descriptiva, al trabajar con la estrategia TAG, les hablo un poco así brevemente, es un método para retroalimentar. ¿Y por qué es TAG? T-A-G. La T es de TEL, la A es de ASK y la G es de GIP. TEL, la T, TAG, TAG, la T, me habla un poco el TEL, de decir, de escribir. O sea, di algo que te guste, por ejemplo, di algo que te guste, ¿no? Se trata de resaltar algún aspecto positivo del trabajo que está evaluando y justificar el porqué. Por ejemplo, ¿no? Me gustan los ejemplos que has elegido para ilustrar la teoría. De esta manera queda todo muy claro. Decir, describir. La A, porque es la estrategia TAG. La A, ASK, preguntar, comentar. Por ejemplo, haz una pregunta, ¿no? Lo que se pretende es provocar una reflexión en la persona que recibe el comentario. Por ejemplo, ¿qué criterios seguiste para estructurar tu trabajo de esta manera? Y la G del tag, el give, ofrecer, recomendar, haz una propuesta de mejora. Consiste en sugerir una manera de mejorar el trabajo. Por ejemplo, ¿no? Creo que tu trabajo sería aún mejor si hicieras una división más clara en apartados jerarquizados. Por ejemplo, si estamos hablando de grados superiores. Entonces, esta estrategia está uniendo, ¿no? Va a resultar útil porque me está uniendo varias partes para una descripción, y es lo que Minedo me trabaja, ¿no? El comentario que hace el facilitador, o sea, el docente, como mediador, esos comentarios que van haciendo en función al trabajo, ahí está la estrategia TAG, en partes. Ahora en un momento vamos a ver un poco el cuadrito para que me entiendan mejor en qué proceso va, pero es la estrategia TAG. O sea, la reglamentación descriptiva me trabaja esta estrategia y está normada, es la única que está normada. Minedu, la 094, ya saben ustedes. Ahí se fijarán ustedes cómo la trabaja, pero es en función a estos ítems que les acabo de dar. Y la retroalimentación reflexiva es la que nosotros le proponemos al estudiante para hacerlo pensar un poco, ¿no? En todo su proceso, ¿no? ¿Cómo, cómo es que has aprendido, ¿no? ¿Cómo es que estás aprendiendo? ¿Estás aprendiendo realmente? ¿Cuál es tu proceso? ¿Qué proceso has seguido? ¿Te parece correcto los pasos que estás siguiendo? De repente puedes haber mejorado algo, ¿no? En función a la reflexión. Estos 4 tipos de retroalimentación son las que dan un poquito más luz a la realidad que vivimos, al contexto que nosotros trabajamos. Vamos a tener nosotros esas características de la retroalimentación efectiva. Estas características son específicas, orientadas hacia la meta, oportuna,
aceptada por el alumno, ya, accionable. Son características claras ahí, son básicas. De repente ustedes pueden encontrar mucho más en bibliografía o en Sangoli, encuentran mucho más. Sí, quizás. Pero creo que las 5 son las que engloban la mayor parte de características. Específica, ¿por qué? Se va a referir a los aspectos concretos del trabajo del proceso. Porque no el mediador, el docente, no me habla de manera general a todo el aula, sino específicamente al estudiante, al participante, o al grupo, o al equipo con el cual están trabajando. Aquí hago siempre el paréntesis de siempre. El enfoque que trabaja la mayoría es un enfoque por competencias. Y si yo trabajo un enfoque por competencias, voy a decir que voy a trabajar, por decirles, en mi aula y todas las carpetas están mirando hacia la pizarra. Eso implica que no hay equipos, no hay grupos, y un enfoque por competencias es ese trabajo colaborativo. Entonces, como que la disposición tradicional no es tanto para el enfoque por competencias. Entonces, tengo que visualizar eso y tengo que cambiarlo. El trabajo en grupo. El trabajo en grupo, cuando el colegio dice, es un trabajo personalizado, nosotros tenemos una educación personalizada, pero el docente no le da una devolución, no le da una retroalimentación a todos los 24 estudiantes que tienen el aula, porque no va a poder, el tiempo es ilógico, no se puede, ¿no? O se podría, pero nos demoraríamos 2, 3 clases en hacer la devolución en cada uno. Sin embargo, lo que sí se puede y lo que sí es correcto es que como es un enfoque por competencias y yo trabajo por grupos, puedo ayudarme con el departamento de psicología y formar grupos. Cuando uno forma grupos y está trabajando en el aula, psicología te dice que puedes agruparlos de acuerdo a las características comunes que tienen. Entonces te va a ayudar mucho más. Porque si tú tienes un grupo con estilos de aprendizaje diferentes y hagan un trabajo y te pregunten, profesor, disculpe esto, tú vas a responder una pregunta que el que te preguntó la va a entender, pero el compañero que no va a entender y va a tener otra duda. Y ahí te vas a demorar solucionándolas en todas. Y lo ideal está en que como psicología te ayudó a formar grupos, los estudiantes tienen casi estilos de aprendizaje parecidos. Y cuando hagan un trabajo, van a tener parecidas dificultades, parecidas sus preguntas, cosa que tú como mediador, cuando llegues al grupo, la problemática va a ser casi común. Entonces, la devolución que tú hagas o el comentario que tú hagas, sí te lo van a entender porque van a ir por ese lado cada una de sus dudas. Sí. Y ahí la idea de la retroalimentación efectiva, ¿no? Es específica, ¿no? Y eso debemos de tener en consideración nosotros. Es orientada hacia la meta, porque se va a orientar, enfocarse en el desempeño. Lo importante es que se logre el desempeño, ese es el aprendizaje. Entonces, para que haya retroalimentación, tengo que lograr el aprendizaje. Si yo no logro el aprendizaje, entonces no hay retroalimentación. Caminamos en esa idea, ¿no? Es oportuna, se entrega en el momento adecuado, ¿no? Para que el alumno pueda aprovecharla. El estudiante tiene la duda, perfecto. Hacemos el comentario, hacemos la devolución, hacemos la retroalimentación. ¿Por qué? Porque cuando ya el estudiante tuvo la duda y no le respondí, y después que me preguntaste, no, ya me olvidé, profesor, ya no. Matamos su idea de avanzar. Aceptada por el alumno, ¿no? Es comprensible. El estudiante me tiene que entender la devolución que yo le hago, el comentario que yo le hago. Es importante. Por eso siempre se les recomienda, ¿no? Cuando inicien su sesión, se coloca, ¿no? ¿Qué criterios se van a hablar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Así brevemente, ¿qué es lo que vas a hacer en el aula? Jóvenes, miren, hoy día vamos a trabajar sobre el verbo, entonces les voy a dar información y ustedes van a hacer un organizador visual o van a trabajar en grupos, una ficha que yo les he dado o su texto, o van a hacer esta actividad el día de hoy sobre el verbo, voy a evaluarlos, los criterios de evaluación de hoy día son estos,
quiero ver esto, le das los criterios. Entonces el estudiante tiene una noción así general de lo que le estás pidiendo y de lo que vas a evaluarle. Y sobre eso que él ha entendido, el ANIS me va a corregir la ortografía. Entonces, cuando esté haciendo su actividad y tenga alguna duda sobre ese criterio, está bien hasta aquí, ¿qué me falta? Su pregunta va a ser en referencia a eso, ¿no? Al criterio, porque ya sabe que sobre eso lo vas a medir. Y es accionable, ¿no? Porque el alumno puede utilizarla para mejorar su aprendizaje. Es algo que sí debe estar, pero por decirles normado ahí, ¿no? Tienen que darse cuenta del proceso que les sigue. Esas son las características, recuerden, específica, orientada hacia la meta, oportuna, aceptada por el alumno y accionable. Y si preguntaba cuáles eran los tipos de retroalimentación, era positivo, negativo, ¿qué más? Descriptiva y reflexiva. ¿Y cuál de ellas es la que se utiliza, que está normada por la 094, la resolución viceministerial 094? Ah, ya, la retroalimentación descriptiva. ¿Qué me trabaja? La estrategia TAG. La estrategia TAG, T-A-G. Tell, Ask, Give. Ya. Y en esa estrategia, ¿qué podía trabajar yo? El tell era de decir, de escribir. El ask es preguntar, comentar. Y el give era ofrecer, recomendar. Sobre esa estrategia es que trabaja Minedo para cuestiones de retroalimentación. Ahora vamos a ver ese impacto de la retroalimentación, ¿no? El impacto que debe tener. Puede ser un efecto positivo o un efecto negativo. Este efecto positivo, pues, la retroalimentación efectiva puede aumentar el logro académico. Y la negativa, el impacto negativo en el aprendizaje. Si yo me voy a hablar, por ejemplo, del impacto negativo, del efecto negativo de la retroalimentación, es cuando estás en la sesión y están haciendo una actividad y tú has planificado porque tú ya leíste, tú ya viste tu desempeño y has empezado a decir, muy bien, yo ya tengo el desempeño, pero necesito que hoy día el estudiante avance hasta este punto o más o menos haga este punto. Perfecto, conoces el objetivo de la sesión. Y cuando el estudiante hace una consulta, hace una pregunta, o tú vas a hacer la devolución por la pregunta, vas a hacer una retroalimentación, pero no se logra eso. Ahora, viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué no lo pude lograr, no? Y ahí vienen separados los procesos, ¿no? Uno que está en el inicio, uno que está en medio y uno que está al final, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué no se logra? Ah, ya es un efecto negativo, ¿no? ¿Ha habido algún factor que se ha hecho que no he logrado que mi estudiante logre eso? Puede ser un factor de docente, un factor de estudiante, un factor ambiental, un factor de tiempo, cualquiera, pero no se logra. Y el positivo es cuando sí realmente lo logro, ¿no? A veces los docentes hablamos de que estoy siguiendo el estándar, que tengo que mirar el estándar. Sí, perfecto, ¿no? Pero recuerden ustedes que el estándar es general y es el mínimo que se pone para que se pueda avanzar. Y es el docente quien lo ve en el aula. A veces también nos centramos bastante, ¿no? ¿Cómo es que voy a hacerlo? Así, el docente es el que planifica. El docente es el que lleva y pone las pautas cómo va a ser su clase, ¿no? ¿Y qué recomendaciones habrían para que se implemente esta retroalimentación efectiva? ¿Qué sería? Primero, involucrar a los alumnos en el proceso de retroalimentación. Tienen que saber ellos cómo es, ¿no? Explicarles un poco de lo que desean, para que ellos sepan cuándo es que pueden consultar, cómo es que van a consultar y sobre qué van a consultar. Sobre criterios, no es cualquier pregunta, no es cualquier consulta, duda. Es que haya una pregunta para que ellos mejoren su aprendizaje. Tienen que estar en ese camino. Vamos a utilizar una variedad de métodos para proporcionar retroalimentación. El método TAG es uno de ellos. Hay otro método del triángulo y del rombo, hay infinidad de métodos, ¿no?
pueden elegir ustedes. ¿Vale? Va a centrarse en el progreso, no en la perfección. O sea, no es que yo diga que el estudiante ya está listo y presto y esto es una maravilla, ¿no? A veces tenemos ese conflicto y nos decimos, sí, yo le voy a poner AD porque pasa muy bien el estudiante, lo he hecho perfecto, pero le voy a colocar AD, el otro profesor dice, no, pero solamente es para A, y hay un pequeño comentario sobre cuál sería la nota real, ¿no? Pero en síntesis, ¿qué es lo que se desea? Lo que se desea es que el estudiante aprenda. Para que aprenda, hemos visto y hemos analizado que tiene que haber una retroalimentación. Entonces, hay un autor, Ravela, en tanto estudio que ha hecho en 4 países de Latinoamérica, ha hecho estudios y ha llegado a la conclusión. Una de sus conclusiones es que, eh, ¿por qué en el aula, por qué yo voy a trabajar en función a las notas, ¿no? O sea, cualitativamente, ¿no? El A, el B, el C, la D. ¿Por qué voy a trabajar en función a las notas? Porque no debería trabajar en función a las notas, porque limitan un poco. Lo que debería de trabajarse es en función a la retroalimentación. Es decir, sí, lo importante es cómo retroalimenta el docente para que el estudiante vaya avanzando y vaya aprendiendo. Lo importante no es que sentencia al docente diciéndole, y tiene que poner yo una nota, ese es su estudio. Eso es lo que él habla de retroalimentación. La importancia de la retroalimentación en la educación. Dejar solo todo en camino de la retroalimentación y dejar a un lado el factor nota, ¿no? Nota cualitativa. Cuando yo hablo de retroalimentación efectiva, me voy a dar cuenta que tengo mi propósito, ¿no? Mi propósito va a ser reducir la brecha entre lo que se ha entendido, cómo se ha desempeñado y la meta deseada. Lo que ha entendido el estudiante de la actividad que tiene que hacer. Cómo se ha desempeñado en el proceso en que el estudiante ha estado realizando la actividad. ¿Y cuál es la meta que se ha deseado llegar con el estudiante? Ese es el propósito, ¿no? En el proceso va a estar yendo y va a estar diciendo, bueno, me ha entendido que tiene que realizar esto, pero en el proceso como que no le ha ido muy bien, hizo las preguntas, se le hizo la retroalimentación, pero no ha logrado tener lo que planificamos, el propósito. La discrepancia puede ser reducida, ¿no? El estudiante tiene que incrementar el esfuerzo en emplear estrategias más efectivas. Esa es la parte del estudiante. No es que tengo yo que reducir esa brecha. El estudiante puede abandonar o disminuir los niveles de exigencia que se persigue. ¿Cómo así? Porque tiene su estrategia. Porque a veces nosotros le podemos recomendar al estudiante, mira, puedes hacerlo de esta forma, pero el estudiante te ha entendido perfectamente lo que deseas y él ha buscado y ha logrado otra estrategia. Y está logrando lo que tú le dijiste que tenía que hacer. Excelente. Y a nivel de docentes, pues tengo que tener un objetivo claro y tengo que un poco darle el reto al estudiante. Pero ¿por qué le vamos a dar un reto al estudiante? Es lógico. Mientras más retos le pongamos, más vemos un poco su curiosidad y lo motivamos más. Voy a darles la atención necesaria, ¿no? No es que le dé la actividad y yo en 10 minutos empiezo a preguntar qué pasó. No, es en cualquier momento que el estudiante necesite. Esa es la idea. La retroalimentación efectiva responde a 3 preguntas. ¿Hacia dónde estoy yendo, no? Esos son los objetivos. Ese es el feedback. ¿Cómo lo estoy haciendo, no? ¿Cómo me está yendo? Ya, el feedback. ¿Y qué sigue después de esto, no? ¿Qué es lo que voy a hacer? El feed forward. Esos son los 3 pasitos que tienen ustedes que recordar. El feedback y el feed forward. Eso, ahorita les vamos a complementar un poco. No se preocupen. Y en esto, en cada una de estas preguntas de la retroalimentación, van a trabajar por niveles. Y se tienen que manejar ciertos niveles, ¿no? Hay un nivel tarea, hay un nivel proceso, hay un nivel de autorregulación y hay un nivel de self, del ser, del yo. En el nivel de tarea, ¿no?
¿Qué también la tarea ha sido hecha o entendida, ¿no? O sea, a nivel de tarea, ¿no? ¿Qué también está hecha, ¿no? ¿Qué también me has entendido para hacerlo? En el proceso sería el propósito más importante de evidenciar el desempeño. Quiero evidenciar ese desempeño, ¿no? Ese es mi proceso. ¿Por qué? Porque le he dado la pauta de lo que tiene que hacer. Allá va a fijarse en la meta. En el nivel de autorregulación, ¿no? El automonitoreo, la dirección, la autorregulación, ¿no? Conforme le vas dando tus pautas, lo vas retroalimentando, él va mejorando, va encaminándose, va viendo. Y el nivel ser, ¿no? El yo, ¿no? Las evaluaciones personales, las expresiones de afecto, ¿no? En positivo acerca del estudiante. Correcto, vamos por buen camino, vamos mejorando esta parte, lo has hecho de esta forma, la retroalimentación. Esos son los diseños que tú deberías de manejar, que tenías que dar. Y con eso del feed forward, de repente tienes las dudas, ¿no? Y ahí vemos un poco las diferencias entre cada uno, ¿no? Por ejemplo, en el feedback, el enfoque es orientación al futuro, el desarrollo de habilidades. El feedback es orientado al presente, la evaluación del desempeño, lo que me interesa. Y el feed forward es orientación al futuro, la aplicación del aprendizaje. ¿En qué momento? El feedback es antes de la tarea. El feedback es durante o después de la tarea. Y el feed forward es después de la tarea o de la actividad. El objetivo del feedback es motivar, ¿no? El del feedback es brindar información. Y el del feed forward es ayudar al estudiante a aplicar lo que ha aprendido. El antes, el durante y el después. Ahí están los tres. Por ejemplo, vamos a ver. Si hablamos, por ejemplo, de estrategias, ¿no? El feedback te va a decir, pues, compartir historias inspiradoras. Eso es al inicio, ¿no? El feedback. Puedes enfatizar la fortaleza del estudiante. Puedes establecer metas alcanzables. En el feedback, la estrategia podría ser brindar una retroalimentación específica y oportuna en el momento que el estudiante esté presto. Puede utilizar un lenguaje positivo y constructivo, ¿no? Ahí viene la retroalimentación descriptiva. Puedes involucrar al estudiante en la evaluación, se pueden coevaluar, se puede autoevaluar. Y en el feed forward, ¿cuál sería la estrategia? Ofrecer sugerencias prácticas para mejorar. Ayudar al estudiante, ¿no? A establecer metas para el futuro, brindar oportunidades para practicar lo aprendido. ¿Qué es lo que, cómo lo puedo aliviar, cómo lo puedo ayudar para que vaya ampliando más ese horizonte? Y en cuestiones de preguntas, el feedback, por ejemplo, confío en tus habilidades, ¿no? Puedes lograr esto, ¿no? O también puedo decirle una pregunta, ¿no? ¿Qué te motiva a aprender, ¿no? ¿Cuáles son tus metas? ¿En qué crees que eres bueno? El antes. Y el feedback, ¿qué has hecho bien, ¿no? ¿Podría mejorar? ¿Qué has aprendido? A veces estas preguntas, usted dice, la metacognición, ¿no? ¿Cómo aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Y para qué aprendiste? No, ya todos los jóvenes ya saben eso, descargan de internet la matriz de cómo responder y solamente copian y pegan en el cuaderno y ya está, ya se mete con... No, las preguntas son variadas, ¿no? ¿Qué has hecho bien? ¿Qué podrías mejorar? ¿Qué has aprendido? La idea general es que ellos se pongan a reflexionar en eso. Y en el feed forward, ¿qué podría mejorar? ¿No? ¿Qué pregunta podría hacer? ¿No? ¿Cómo puedes aplicar lo aprendido en la próxima tarea? ¿Qué metas te gustaría establecer para el futuro? ¿Qué necesitas para alcanzar tus metas? El futuro. Feedback, el antes. El feedback en el proceso y el feed forward, el después. Eso es lo interesante. Eso es lo que tenemos que manejar nosotros para poder entablar con el participante, con el estudiante, entablar una relación y que me vaya entendiendo. La retroalimentación es muy importante en ese caso. Por eso se ve y se toma en consideración todas estas pautas. A veces nosotros lo tomamos como que, y la otra retroalimentación, ¿de qué manera puedo lograrlo, no?
porque hay una retroalimentación más y tengo que ver las estrategias. Sí, ya. Tú a veces quieres tener, por ejemplo, estrategias de retroalimentación y puedes ver todas las estrategias habidas y podemos concentrarnos solamente en tres. Por ejemplo, bueno, los contenidos que aquí se lo dejo, pero me interesa un poco más esta. Estrategia uno, el diálogo reflexivo. El docente, vamos a guiar reflexión crítica partiendo de las experiencias de la construcción. Momento uno, diálogo de apertura. Momento 2, diálogo de reflexión. Y momento 3, diálogo de compromiso de mejora. Esa es la estrategia de retroalimentación, diálogo reflexivo. La segunda estrategia, si ustedes la conocen, pero en demasía, la escalera de la retroalimentación. Esta escalera, todos saben los pasos. Empiezo con clarificar, con valorar, con expresar inquietudes y con hacer sugerencias. Sí, profesor, pero con cuestiones de clarificar, no voy a realizar preguntas acerca de los aspectos que son muy poco difundidos, pero mis preguntas tienen que ser para mi estudiante y tengo que tratar de lograr algo. Explícame con mayor detalle sobre, estoy en lo correcto, tu idea trataba sobre, no, explícame qué aprendiste al hacer la tarea, qué hiciste para encontrar la solución, cómo fue este proceso para ti, qué dificultades tuviste, cuando voy clarificando, ¿no? El siguiente peldaño es valorar, ¿no? Excelente hipótesis, fundamentaste muy bien la observación. Me encantó tu idea, el ejemplo, porque allí está la clave de la propuesta. El proceso que has seguido es lo que refleja en los diferentes productos. Buena infografía, te quedaron muy bien los ejes tópicos y los gráficos. Valorar, voy valorando. Y el siguiente peldaño que tienen ahí ustedes es el de expresar las inquietudes. Pero cuando voy a expresar mis inquietudes, ¿qué podrías mejorar? ¿Qué pensaste como idea que podría impactar en qué? Me pregunto qué pasaría si incluyes lo siguiente en tu trabajo. ¿Qué haría diferente si tuvieras que hacer la misma tarea? ¿Cómo podría ser la variante? ¿Qué ideas tienes para mejorar la actividad, la tarea o el proyecto? Expresar sus inquietudes. Tengo que lograr que exprese sus inquietudes. Y el último peldaño, el de hacer sugerencias. Dice, para la próxima semana necesito que piensen en, y le doy la idea. Veo que avanzas, pero acá va una recomendación a realizar. Te quedó muy bien, solo faltaría mejorar en, te felicito, cada vez estás haciendo lo mejor. Se puede desarrollar la idea en, ¿no? Voy haciéndole ese tipo de preguntas. Escalera de la retroalimentación. Y de una vez que yo de repente puedo utilizar la escalera, a lo mejor me queda una estrategia adicional, que es el modelo de Rebecca Nikovich. Este modelo me está trabajando esos 5 momentos. El ofrecer las preguntas, el de describir el trabajo del colega, el de valorar los avances y logros, el de ofrecer sugerencias y el de ofrecer el andamiaje. Esa es la importancia. ¿Son parecidos a los otros? Sí, son parecidos. A la escalera, sí puede ser parecido. Son estrategias, sí es retroalimentación. Pero recordemos que todo este proceso tengo que yo encajarlo en lo que voy a hacer en el aula. Entonces, de repente, un poco la dificultad es que yo encaje, por ejemplo, ahora mi nueva idea del feedback y feed forward en lo que yo voy a hacer en el aula y en lo que voy a trabajar. ¿Puedo combinarlo? Sí, puedes combinarlo, no hay problema. Todo es saludable. ¿Puedes hacer tu modelo? Sí, excelente, puedes hacer tu modelo. Pero la finalidad no puede cambiar. ¿Y cuál es la finalidad de la retroalimentación? Es el aprendizaje del estudiante. El estudiante tiene que aprender. Siempre tiene que aprender. ¿Va a depender de muchas cosas? Sí, va a depender de muchas cosas. Que lo vamos a lograr en un solo momento, de repente lo haces sencillo, de repente se complica un poco, pero tienes que lograrlo, ¿no? Por el camino vamos, y esa es la idea.
que se tiene que lograr. Esas estrategias que yo te he dado combinables con el primero. Ya sabemos los tipos, ya sabemos que la Sierra 94 me trabaja con la estrategia de TAG, ya sé que las estrategias usuales